todo eso por aquí, por Doctorízate, una ventana para que todos ustedes puedan aprender. Yo soy Raúl Colmenares, me formé en la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, una universidad ubicada en Venezuela. Soy quien dirijo las redes de Doctorízate-bajo, por ahí me pueden seguir a través de todas las plataformas, en Instagram sobre todo por donde estoy un poco más activo con todo esto. Entrando en materia y no extendiéndome tanto, quiero que estén pendientes al chat porque llega un momento que hay una participación con ustedes para que puedan interactuar con la información. Comenzamos donde damos un abrebocas sobre la enfermedad, porque básicamente la insulina la vamos a utilizar en todos aquellos pacientes con diabetes mellitus o en su defecto, todo paciente que nos llega a la emergencia con hiperglicemia. ¿Cómo consideramos que un paciente está en hiperglicemia? Valor de glicemia sanguínea por encima de los valores considerados normales. Ahora bien, yo les daré un abrebocas sobre diabetes mellitus, sin embargo, esto ya se vio en otro apartado, en otro taller. Esto es un desorden metabólico multifactorial. Normalmente es una patología crónica que al transcurrir de los años va teniendo consecuencias crónicas y obviamente también hay consecuencias agudas cuando no se atiende la hiperglicemia. En pacientes diabéticos, tanto la hipoglicemia como la hiperglicemia suelen ser, digamos, escenarios no provechosos para la persona. Sin embargo, desde el punto de vista médico, es mucho más fácil un manejo de hiperglicemia que de hipoglicemia. El páncreas, en este caso el páncreas endocrino, es el responsable de podernos formar nosotros una hormona primordial, que es la insulina. Esta nos va a permitir que en todo el organismo se pueda introducir la glucosa dentro de la célula. Es un transportador, ¿ok? Espero les vaya quedando claro todo y cada uno de los detalles que vamos atendiendo. Entonces, ya habiéndoles dicho que la insulina es sintetizada en el páncreas endocrino, va a regular los niveles de glucosa en sangre, los va a disminuir. ¿Ok? Entonces tenemos más adelante vamos a ver las características, que hay diferentes tipos de insulinas, donde hay déficit de insulina y donde hay resistencia a la insulina. En este caso, vamos a hablar sobre el tipo de insulinas que existen, al menos acá en Venezuela, las que utilizamos, ¿ok? Para atender a todos esos pacientes. Normalmente tenemos la distribución o la clasificación de esas insulinas según el tiempo de vida que éstas tienen. Y según el tiempo de vida va a ser las utilizadas para tanto la emergencia y el control. Les digo emergencia en el momento de la hiperglicemia, ¿ok? Y el control de ese paciente con dicha insulina, dicho esquema de insulina, ¿ok? Entonces, aquí en el cuadro inferior izquierdo podemos evidenciar cuáles son todas y cada una de esas insulinas, ¿ok? Normalmente las que utilizamos en un paciente que está hospitalizado y que requiere un esquema de insulina, tanto de insulinas rápidas como de intermedias, en este caso la NPH y la insulina rápida, que es la insulina cristalina. ¿Okay? Estas van a tener ciertas características que nos van a permitir a nosotros colocar o administrar dicha insulina en pacientes precomidas y durante el resto del día. ¿Ok? Entonces, todo esto dado por la alimentación del paciente, por situaciones en las que tenga el diagnóstico positivo de diabetes y el descontrol metabólico que amerite la utilización de la insulina. Recuerden que hay hipoglicemiantes orales, los cuales se utilizan también en pacientes diabéticos, solo que dependerá del tipo de diabetes, como les estuve comentando. Les hice el hincapié acá en esta parte con las jeringas. ¿Por qué? Porque dependerá del tipo de jeringa nosotros la cantidad de insulina que estamos administrando a ese paciente, porque normalmente la insulina se administra vía subcutánea, ¿ok? Entonces, una insulina de 30 y 50 unidades, aquí pueden ver el número, representa en cada línea o en este caso, rayita de la jeringa, representa una unidad, ¿ok? Una unidad. Ahora, si utilizamos las jeringas de 100 unidades, estamos administrándole a ese paciente en cada línea 2 unidades de insulina. Así que esto es un detalle y un dato muy importante al momento de la utilización clínica, porque tienen que saber
que cada línea va a representar, en este caso la de 100, va a representar 2 unidades de insulina. Así que eso será muy importante porque normalmente cuando hacemos nuestro cálculo de insulina nos debe dar un número par, no nos debe dar un número impar por todos y cada uno de esos motivos. ¿Ok? Vamos a hacer hincapié en la NPH y en la insulina cristalina, insulina rápida. El resto de insulinas tienen sus criterios para los pacientes, porque nosotros los individualizamos y dependerá si necesitan una mezcla de insulinas. Aquí tenemos, en este caso, las mezclas vienen dadas por insulinas rápidas e intermedias. En algunos pacientes está indicado. Las insulinas ultra rápidas en otros pacientes también están indicados. Todo depende en la parte de endocrinología, lo que decida. Pero en este caso, la emergencia y el manejo hospitalario. Seguimos. Aquí hablamos de la clasificación, parte de lo que les he dicho, que necesitamos diferenciar para poder entender un poco más el tema, el caso de la diabetes tipo 1, aquellos pacientes que dependen netamente de la insulina porque tenemos un defecto a nivel de la célula beta pancreática. ¿Ok? En este va a requerir el paciente la insulina de por vida para poder introducir esa glicemia dentro de las células, eso es lo que se haría a nivel celular. En la diabetes mellitus tipo 2 es un síndrome que se incluyen en muchas formas de diabetes mellitus, pero que no son asociadas a procesos autoinmunitarios, porque normalmente la diabetes tipo 1 es una diabetes con el que el paciente viene ya desde el nacimiento. En este caso, desde el defecto viene ya desde el nacimiento. En este caso, la diabetes tipo 2 se puede desarrollar a lo largo de la vida, por eso es que se conoce como la diabetes de la obesidad. Y por eso es que les coloco en los iconos de un bebé en la diabetes tipo 1 y un adulto mayor en la diabetes tipo 2, donde hay una resistencia a la insulina, como vemos en el esquema acá del lado inferior derecho, donde tenemos una resistencia a la insulina y donde el receptor de la insulina no nos funciona de manera adecuada, no se puede introducir esa insulina en la célula para posteriormente darle paso a la glicemia dentro de la célula y se queda en situaciones patológicas la glicemia circundante en sangre y es lo que nos promueve las consecuencias clínicas de ese paciente a un largo plazo. Nos vamos entendiendo, dejamos en disposición el chat de acá de Zoom y cualquier cosa por el grupo de WhatsApp también podemos conversar. Estos esquemas que les estoy colocando de color azul son de el libro de medicina interna de Farreras. Allí pueden evidenciar y desarrollar un poco el tema de diabetes, que está bastante bueno, bastante completo. Continuamos con el cuadro clínico. Ustedes no sé si han escuchado o les han dado alguna de estas clases o han visto parte de los pacientes con la clínica de diabetes, donde está representado por las P, la poliuria, la polidipsia, la polifagia y la pérdida de peso. Esos terminología médica se los pasé en el glosario antes de comenzar la transmisión, en lo que se desarrollan cuando el paciente tiene la patología. ¿Okay? Tenemos las elevaciones de la glicemia y es lo que nos promueve todas y cada una de estas presentación clínica. ¿Okay? Hay una presentación asintomática también, pero en este caso el paciente donde desarrolle valores elevados de glicemia nos va a dar toda esta clínica florida. ¿Okay? La poliuria va a tener una excesiva en este caso, micciones excesivas, va a haber un aumento de la producción de orina. Recuerden que la glucosa es homóticamente activa y va a promover a que ese paciente tenga una diuresis elevada, ¿ok? Que es lo que nos va a promover también la sed, la deshidratación, por eso se explica la polidipsia, ¿ok? La pérdida de peso, ese paciente se mantiene en un catabolismo y la polifagia porque a nivel de la saciedad sube glicemia y lo mantiene en esa ansiedad de comer constantemente. En la presentación metabólica buscamos a nivel físico lesiones dermatológicas, retinopatías, alteraciones a nivel de todos esos órganos, la balanitis en los hombres y el prurito bulbar, sobre todo por cándida en mujeres, la claudicación intermitente, la disfunción eréctil. Recuerden que a medida que van pasando los años, esta patología trae consecuencias importantes que va a verse en esta representación. Y las infecciones del tracto urinario que son complicadas cuando tenemos asociada una patología, como en el caso de la diabetes mellitus.
Puede ser una cistitis cualquiera, pero al ser un paciente diabético ya se convierte en una infección del tracto urinario complicada. Dentro de los diagnósticos, tenemos los diagnósticos basados en el ADA, en el cual nos establece una glicemia en cualquier momento por encima de 200. Nos establece una glicemia en ayunas por encima de 126, paciente con diagnóstico positivo. Una glicemia posterior a los 120 minutos con una carga de glucosa de 70 gramos, ¿ok? También nos da el valor positivo con mayor de 200 miligramos sobre decilitro, y la hemoglobina glicosilada. Acá en Venezuela no está estandarizada este resultado, sin embargo estamos hablando de igual o superior a 6.5 valores de referencia de los laboratorios. Ahora bien, quiero que les quede claro esto, porque aunque no esté hablando de la patología propiamente, quiero que sean muy clínicos y al momento que lleguen todos estos pacientes a la consulta, ustedes sepan cómo diagnosticar, o al menos cuáles son los laboratorios que le van a mandar a hacer. Ustedes le preguntan al paciente, ¿ha tenido sed constantemente, muchas ganas de orinar, ha perdido de peso, le da mucha hambre? Y ustedes ya van a ver que la presentación clínica está florida. Ustedes le van a mandar a ese paciente a que se realice una insulina en ayunas, donde va a tener más de 12 horas de un ayuno, ¿ok? Para que no haya alteración alguna en ese laboratorio. Posteriormente, con una carga de glucosa de 70 gramos. Esto lo van a realizar en el mismo laboratorio, 70 gramos de glucosa, lo van a diluir en medio vasito con agua, o sea, en 125 cc, y eso lo va a ingerir el paciente para entonces evaluar a los 120 minutos, es decir, las 2 horas, el resultado para nosotros entonces estar frente al diagnóstico si es mayor de 200 miligramos sobre decilitro. ¿Qué nos dice la bibliografía? Un paciente que nos maneje entre 100 miligramos sobre decilitro y menos de 126, tendríamos una glucosa anormal en ayunas. ¿Qué nos dice luego de la prueba de tolerancia de la glucosa oral? Que si manejamos entre 140 y menos de 200, estaríamos en una tolerancia anormal a la glucosa. Para nosotros entonces decir que está bien, ese paciente debería manejar inferior a 140 miligramos sobre decilitro, posterior a la carga de glucosa de los 70 gramos. ¿Ok? Más cositas que acotar, las categorías de riesgo que ya se les dije, la tolerancia normal a la glucosa y la glicemia de ayuno anormal. Ok, ahora sí, entrando en materia con lo que se trata propiamente el taller, la hiperglicemia. Entonces, esta hiperglicemia nosotros la vamos a ver reflejada en pacientes que puedan ser diabéticos, con el diagnóstico positivo de diabetes, o pacientes que no sean positivos de diabetes, pero está asociado a alguna otra patología o alguna otra condición que nos hace tener esa elevación de la glicemia. Ahora, tenemos un paciente compensado con valores normales, dentro de los valores considerados normales de glicemia. Ese paciente no vamos a utilizar insulina, no nos vamos a preocupar. Pero tenemos el paciente descompensado, que probablemente es diabético, de larga data, con una glicemia de 480 miligramos sobre decilitro. Grábense este valor, porque vamos a hacer un ejercicio, el cual ya yo lo tengo desarrollado acá, pero para que ustedes se vayan imaginando cómo es que es la actuación. Entonces tenemos un paciente masculino de 48 años de edad que va a ingresar con signos de deshidratación, porque para tener esos valores de glicemia ya tiene mucha sed, ya ha orinado mucho, que ha promovido la deshidratación de ese paciente en malas condiciones, y en hallazgo de laboratorios detectan una infección bacteriana. ¿Cuál cree que infección bacteriana puede tener un paciente diabético con frecuencia? Se lo dije al principio. ¿Cómo vamos entonces a tratar a ese paciente? ¿Qué vamos a hacer nosotros con ese paciente? En lo primero vamos a tener el peso, lo vamos a pesar ese paciente, porque necesitamos saber cuánto pesa para poder calcular, en este caso, la insulina que vamos a administrar en la emergencia. Necesitamos nosotros disminuir a la cantidad o el valor de glicemia que tiene ese paciente, le vamos a restar 100. ¿Por qué le vamos a restar 100? Porque nosotros no podemos utilizar insulina y restar los 480 miligramos sobre decilitro. Entonces vamos a dejarlo en cuanto al valor de glicemia del paciente sanguíneo en 0, no podemos. Así que vamos a disminuirle 100 miligramos sobre decilitro a ese valor. Entonces vamos a verlo representado con 380.
¿Por qué? Porque una unidad de insulina nos va a metabolizar 50 miligramos sobre decilitro de glicemia sanguínea. Entonces, ¿yo cuántas unidades voy a necesitar para poder disminuir los 380 miligramos sobre decilitro que tengo por encima de ese paciente en la emergencia? Entonces, allí vamos a hacer el cálculo en una regla de 3. ¿Ok? Ustedes van a hacer su reglita de 3, donde una unidad representa 50 miligramos sobre decilitro de glucosa. ¿Cuántas unidades necesitamos para disminuir 380? Entonces nosotros saquen el cálculo, si pueden, buscan una calculadora y háganlo en conjunto conmigo para que puedan entender mucho más y quede mucho más grabado el procedimiento. 380 por 1, los mismos 380 entre 50, nos da 7.6. ¿7.6 qué? Unidades de insulina, que son las que vamos a administrar en ese paciente, de forma, en este caso, vía subcutánea. Ahora, no vamos a administrar 7.6 porque es un valor que no va a ser exacto al momento de utilizar la jeringa. En este caso, si vamos a utilizar el valor impar en el caso de la emergencia, porque lo vamos a utilizar solamente ese único valor para disminuir la hiperglicemia. Ahora, en el mantenimiento sí va a ser diferente porque se hace un cálculo distinto. Entonces, a ese paciente le vamos a administrar 7 unidades de insulina subcutánea. Y ahora, como ese paciente lo ingresamos en el área de hospitalización, vamos a ver con qué va a quedar, cómo va a ser ese mantenimiento de la insulina. Ya dejamos claro que le bajamos, en este caso, la hiperglicemia. Ahora, ¿cómo va a quedar? Y si nos presenta una hiperglicemia dentro de 6 horas o en 24 horas, entonces para eso vamos a tener un mantenimiento. ¿Cómo vamos a calcular ese mantenimiento? De 0,5 a 1 unidad por kilogramo de peso. Eso es lo que vamos, con ese va a ser el cálculo para el mantenimiento de la insulina, ¿ok? Vamos a irnos siempre por debajo, no nos vamos tan arriba porque podemos crear alguna consecuencia si ese paciente no tiene un esquema de insulina que lo trae desde casa, ¿ok? Porque muchos pacientes son diabéticos tipo 2, donde tienen un hipoglicemiante oral, entonces nosotros retiramos ese hipoglicemiante y tenemos que manejarnos con insulina en la hospitalización. Hacemos el cálculo, 0,5 unidades por 86 kilogramos, que fue el peso del paciente. Tenemos 43 unidades, la vamos a redondear a 44, ¿ok? Vamos a distribuir esa insulina con la tipo insulina intermedia, que es la NPH, en un 70% de esa cantidad. Y la insulina rápida, que es la cristalina, en un 30%. ¿Por qué hacemos esto? Porque es la manera en cómo nosotros vamos a realizar el esquema de mantenimiento. Entonces nosotros vamos a hacer el cálculo de esas 44 unidades y le vamos a sacar el 70%. Hacemos una regleta de 3 o una forma más fácil, aquí en un secreto entre ustedes y yo, lo vamos a multiplicar por 0.7, ¿ok? 0.7. Así que 44 unidades por 0.7. ¿Cuánto les da? 30.8, ¿ok? 30.8. Esos 30.8 los vamos a dividir entre 2. Bueno, no entre 2, lo vamos a dividir entre 3. ¿Por qué? Porque necesitamos sacar 3 tercios de esa cantidad. Y esos 3 tercios vamos a utilizar 2 tercios en la mañana y 1 tercio en la tarde. Pero vamos a redondear. No vamos a poner 30.8, sino que vamos a poner 30 para poder hacer la unidad exacta. Entonces esos 30.8 lo dividimos entre 3, nos da 10.26. Vamos a utilizar 2 tercios en la mañana, o sea, 10.26 por 2 nos da 20.5. 20 unidades subcutáneas a las 7 de la mañana. 20 unidades de insulina NPH vía subcutánea a las 7 de la mañana. Luego nos quedaría el resto, el otro tercio, que va a ser 10 unidades de insulina NPH subcutánea a las 7 de la noche. Ese sería entonces nuestro esquema de insulina intermedio, la NPH. Nos vamos entendiendo, coloquen a través del chat que tenemos por acá en Zoom para que yo vaya viendo la interacción con todos ustedes y sepa que me van entendiendo. Para cualquier cosa, repetirles el proceso. Vamos ahora a calcular la insulina cristalina, nosotros 30% que nos quedan del procedimiento. Vamos a leerlo, todo bien por ahora. Ok.
tenemos y seguimos con el esquema del paciente. Recuerden que era 44 la cantidad de unidades que nos dio según el cálculo, ¿ok? Según el cálculo por el peso. Este tipo de insulina se va a administrar precomidas, pero nosotros debemos de hacer una adecuada amnesis a ese paciente y preguntarle, ¿qué desayuna? ¿Qué almuerza? ¿Qué cena? Para nosotros entonces comprobar dónde está la mayor carga en este caso, de glicemia, y nosotros poder interpretar dónde está marcada la necesidad de la insulina. En este caso, si un paciente, vamos a hacer un ejemplo. Si en este caso el paciente le dice, me desayuno 3 empanadas y un jugo de manzana, un jugo procesado. Ok, ya ustedes tienen el desayuno. Luego en el almuerzo les dice, en el almuerzo yo como una pechuga una pechuga de pollo con una tacita de arroz y una cremita de auyama o una cremita de verdura. Ok, luego en la cena les dice, yo ceno 5 panquecas, le administro a esas panquequitas mantequilla, queso rallado y le echo un toque de miel. Entonces díganme ustedes, en este caso ese paciente, ¿dónde tienen la mayor carga de glicemia? ¿Okay? Estaría haciendo en este caso los altos carbohidratos en la noche con la glicemia, porque de paso utiliza miel a las panquecas. Entonces esa sería nuestra prioridad de insulina. ¿Okay? Allí estaría entonces dado un poco más el porcentaje que le vamos a sacar a la cristalina. Aunque la cristalina tiene 30% de toda la cantidad de unidades, aquí cuando hagamos luego el predesayuno, almuerzo y precena también le vamos a dar su prioridad. Díganme si me van entendiendo esa parte, porque lo que quiero decirles es que no en todos los pacientes vamos a colocar la misma cantidad de unidades, tanto el desayuno, almuerzo y cena, todo dependerá de la comida más copiosa, de la comida que tiene más carga de glicemia, la insulina que tiene más carga de carbohidratos, donde va a haber el pico más elevado de esa glicemia. Entonces, tenemos las 44 unidades que representa todo nuestro cálculo total de 0,5 unidades por peso, por kilogramo de peso del paciente, nos dio 44. Eso lo vamos a multiplicar por 0,3, que va a representar, como les dije en el dato pasado, un 0,7, en este caso 0,3, el 30% de esa insulina. Nos da 13,2, así que lo vamos a redondear a 14. Y imagínense que en este caso, el paciente que pesa 86 kilos, que tiene la subglicemia 480, me dijo a mí en la anamnesis, en la entrevista que yo le hice, que la mayor carga de insulina estaba el mediodía. Entonces yo dije, bueno, listo, para dividir y yo poder distribuir esa insulina en el resto del día, voy a colocar 4 unidades pre-desayuno, 6 unidades pre-almuerzo y 4 unidades pre-cena. Esto antes de el ingerir las comidas. Deben de ustedes garantizar que al momento de colocar la insulina, la cual también va a ir vía subcutánea, el paciente tenga la comida casi que en la mano. O sea, garantizar ustedes que ese paciente ya va a comer y previo a esa colocación de la insulina, ustedes hacen una medición de glicemia capilar. Es importante que este paciente que tengan en la hospitalización tenga el manejo de la insulina, de la glicemia capilar constantemente para ustedes poder verificar. Porque imagínense que ustedes vayan a colocar sus unidades predesayuno y el paciente primero no tiene el desayuno en la mano. Y aparte les aparece una glicemia en 100 miligramos sobre decilitro y usted le va a colocar 4 unidades. ¿Cuánto dijimos que disminuía cada unidad de insulina? 50 miligramos sobre decilitro. Entonces ustedes van a bajarle 200 miligramos y todavía no tiene el desayuno en la mano. Entonces ustedes tienen que garantizar que a ese paciente no le van a causar una hipoglicemia de manera iatrogénica. Ustedes deben más bien garantizar que van a disminuir una glicemia real, una glicemia que va a aumentar. Esos son datos importantes que deben de tomar en cuenta al momento de la administración de todas y cada uno de este caso, las insulinas y las unidades que son bastante importantes. Sé que
Es un tema que tiene mucho tiempo, pero realmente suele causar mucha confusión al momento de estudiarlo, al momento de llevarlo a la práctica, porque una cosa es lo que nos dicen las literaturas, que nos lo pintan muy bonito, que vemos las horas e intervalos en los que trabaja las insulinas, sus picos máximos, pero ajá, ¿nosotros qué hacemos con eso? ¿Nosotros cómo lo vamos a hacer? Al final se ponen a ver y la práctica es muy importante porque la práctica es lo que les permite a ustedes poderse abrir, poderse expandir y poder entender muchos de los manejos y de las formas en cómo tratan a los pacientes. Así que preocúpense por su preparación y porque puedan llevar a cabo una carrera de manera exitosa. Ok, comenzamos entonces con las dudas. ¿Qué me faltó hacer con el paciente? ¿Qué creen que faltó decirles? Y algunos datos que le dijimos al principio del caso clínico que creen que nos faltó ponerle a este paciente en la emergencia, odiando la parte de la insulina. Lo leo por los comentarios. Estamos activos por acá, ya casi llegamos al final, pero quiero interactuar con todos ustedes para que me digan qué creen que nos faltó o qué duda les quedó. Medir el potasio. Muy importante medir el potasio en ese paciente. ¿Qué más consideran que entonces le vamos a mandar a hacer electrolitos séricos a ese paciente en los laboratorios? ¿Qué otra cosa? No se canaliza una solución. Por supuesto, este paciente lo debemos expandir. ¿Por qué? Porque este paciente yo les dije que tenía deshidratación. Por ende, nosotros tenemos que hacer una expansión a ese paciente con soluciones expansoras, en este caso, solución 09. O también puede existir en el lactato, todo depende. Gases arteriales, si los vemos pertinentes, se los mandamos a realizar. Sin embargo, en este caso, podemos ver más alteraciones a nivel de electrolitos séricos, que puede ser importante realizarlos de primera cuando ese paciente ingresa. Si es un paciente diabético, también vamos a ver el funcionalismo renal. Urea y creatinina le vamos a pedir a ese paciente. La infección. Vamos a comenzar entonces el esquema de ese paciente con su antibiótico-terapia depende de, de la infección en donde esté ubicada. Lo más probable sea una infección de tracto urinario. Utilizaremos entonces una antibiótico-terapia que nos tenga un espectro de acción gran negativos. Las bacterias que normalmente están asociadas a infecciones de tracto urinario. Formando con mucho entusiasmo, pese a las adversidades, seguirse formando con calidad, con excelencia, con profesionalismo, sabiendo que el paciente es nuestro objetivo a sanar, en este caso, uno de los motivos por los cuales nosotros tenemos que prepararnos tanto, porque en el momento en que él nos pregunte o tenga alguna duda, nosotros tengamos las respuestas. Así que muchas gracias a ustedes también. Nos vemos. Síganme por todas las redes sociales. Apóyenme, por cierto, subí un video donde explico la exploración